You know, I should go to these because it depends on who you're talking to. And let me find this verse I want to use before we start. Who can help you look it up? I know it's in 1 Corinthians 13, but I need to dig it out. I want to do, no, I'm sorry. I'm talking about Ephesians. He's called some to be prophets, apostles, evangelists, pastors, and teachers. That's Ephesians 13, I think, yeah. Today's, maybe. It might be 2. Now we're digging through scriptures while everybody's waiting. Yeah, no, it's in 2. It's got to be in 2. Yeah. Oh, we don't know. ¿Me puedes ayudar a buscar en la Reina Valera apóstoles, profetas, con esas dos palabras? En el Nuevo Testamento. It might be 4. Arriba, las palabras. Is it 4? Give some in. There it is, yeah. Do you find it? 4, sí. Do you find it? Yeah. Mm-hmm. Okay, no, it's It's going to be 4, 11. And following. Okay. I want to get into a little bit into spiritual ministries here. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los ministerios espirituales. God actually has set something up that we call the fivefold ministry. Dios ha establecido algo que nosotros hemos llamado los 5 ministerios. Because some of you are going to feel the desire and to feel led Porque algunos de ustedes van a sentir el deseo y se van a sentir guiados to become part of leadership in the church. para llegar a ser parte del liderazgo de la iglesia. And some of y'all may think, oh, I'll never be worthy of doing that, but believe me, you will be doing it. Y algunos de ustedes pensarán, ay no, pero yo no merezco eso. Pero créanme, van a resultar And some haciéndolo. of you here are already involved in that. Y algunos de ustedes ya están involucrados en eso. So I want to define those ministries Entonces quiero definir esos as a ministerios way of helping you understand para ayudarles a entender who you are. quiénes son ustedes. Okay, there's an interesting verse, a couple verses in Ephesians, the 4th chapter. Hay unos cuantos versos muy interesantes en el libro de Efesios, en el capítulo 4. And it starts with verse 11. Y empieza en el verso 11. And it's referring to Jesus, and it says that he himself, talking about Jesus, Y aquí está diciendo, y él mismo, él es Jesús, he gave some to be apostles, y él mismo constituyó a unos apóstoles, some prophets, a otros profetas, some evangelists, a otros evangelistas, some pastors, a otros pastores and some teachers. y maestros. And those 5 things are referred to as the fivefold ministry. Y a eso es a lo que se refieren cuando dicen los 5 ministerios. See, the traditional idea is that everybody is a pastor. La idea tradicional es que todos son pastores, Now, I especially see this in Latin America. especialmente en Latinoamérica. Everybody calls you pastor A todos se les dicen pastores, because that just means church leader, right? porque eso simplemente Yeah. significa líder de la But iglesia. actually, there are 5 different kinds. Pero la verdad es que hay 5 tipos diferentes. I don't mean that you're supposed to go around saying, oh, Apostle Anna or something. No es que ahora entonces vamos a llamar apostolana Because that o algo sounds así. kind of No funny. necesariamente. Y eso se oye como raro. And maybe a little egotistical or Y de something. I don't pronto know. suena legalista. Have you ever seen these guys and they call themselves Apostle so-and-so? Or Ustedes sí Prophet han so-and-so. visto gente que se llaman a sí mismos apóstol tal y apóstol tal otro. Yeah, and I always say, tamp it down a little. Y yo les you digo, know, cálmense. just call yourself a Christian. Nada más llámate cristiano y Let ya. other people call you the fancy names. Y deja que los demás te pongan esos títulos. Still, there are differences. De todas formas, hay diferencias. And have y'all ever talked about this? Have you been taught on this? ¿Alguna vez les han enseñado See sobre how esto? much time I want to spend here, but this is important. Quiero para saber cuánto tiempo As necesitamos. we mentioned before, apostle is the word sent, to be sent. Como les había explicado antes, la palabra apóstol quiere decir The el que es general enviado. operation we see in the Bible of someone that's an apostle Y lo que nosotros vemos en la Biblia respecto a alguien que es un apóstol is that they are someone who goes to another place and usually develops and founds a church. es que es una persona que normalmente va a otro lugar y desarrolla una iglesia. They're also seen sometimes as someone with a very wide influence.
muchas veces también son vistos como personas que tienen una gran influencia. I always thought of Bishop Saul, some of y'all knew Bishop Saul, as an apostle. Yo siempre pensé respecto al obispo Saúl, I muchos think- de ustedes lo conocieron como un And, apóstol. I don't know what she's going to think. She's going to hear this, but I think of Anna Sweet as an apostle. Yo no sé qué es lo que ella va a pensar cuando oiga esto, pero yo creo que Anna She Sweet es fits una the apóstol. definition. She's founded Ella a church and raised up encaja a church. en la definición, ella plantó una iglesia And she has a wide influence in the body of Christ. y I ella think tiene una that's gran an influencia en el apostle. cuerpo de Cristo. Eso es un apóstol. There are many other kinds of ministry. There was, he said, apostles, prophets. Hay muchos otros tipos de ministerios. Ya vimos a los apóstoles, ahora los profetas. Now, you see prophets in the Old Testament. En el Antiguo Testamento había profetas. So we get an idea of this is someone who basically sees visions, Entonces tenemos la idea de que es alguien que tiene visiones, dreams, que tiene sueños and is involved with the direction of the body of Christ or of y Christians. que está involucrado en la dirección que se le da al cuerpo de Cristo. It doesn't mean that somebody who's a prophet can come and tell you what to do. Eso no quiere decir que alguien que se llame profeta puede venir contigo y decirte qué es lo que tienes que You see, hacer. nobody but Jesus can tell you what to do. He's the good shepherd. Solamente Jesús te puede decir eso, porque But they Él es might el buen say pastor. something they see about you, Pero ellos, los que son profetas, te pueden decir algo que ellos ven respecto a ti. and if that bears witness with your heart, then maybe it's a leading from Y, the Lord. y si eso encaja con algo que ya hay en tu corazón, entonces probablemente this is another kind of eso sea una ministry. guianza del Señor. Apostles, prophets, Entonces, son los apóstoles, los profetas, evangelists. los evangelistas. That's, you remember in the book of Acts, Philip is En called an el- evangelist. Philip the evangelist. En el libro de los Hechos, a Felipe se le llama el evangelista. And the focus of an evangelist is obvious. Y su enfoque como evangelista es obvio. And that's to lead, usually in a very public way, lead a lot of people to Jesus. Y los evangelistas normalmente guían a la gente a Jesús en ambientes grandes, donde hay mucha gente. Pastors, Ahora, los pastores. right? We know what pastors are. Nosotros sabemos que son los And pastores teachers, because some y los people maestros. are teachers that are not pastors. Porque hay personas que son maestros que no I know necesariamente son many good pastores. teachers that are not pastors. Yo conozco muy buenos maestros que no son pastores. And many could come to mind, and you probably can think of some. You Y read their probablemente books, ustedes también conozcan. you read their books, or maybe you hear them teach on TV or De radio. pronto ustedes han leído sus libros o los han visto enseñando en la televisión. These are the ways that the ministry of Jesus Christ is expressed. Estas son las maneras como el ministerio de Jesucristo se expresa. And I will say that God will probably use many of the people in this room in these ways in the future. Y permítanme decirles que Dios muy seguramente va a usar a mucha gente de los que están hoy aquí en estas maneras. You don't really start out in this place. No es que tú necesariamente empieces a este nivel. You start out as a believer, Tú empiezas como un creyente, called to share the gospel as a missionary, really, alguien to the que ha world. sido llamado a compartir el evangelio como misionero. But then you grow into generally an emphasis in some area. Pero entonces tú empiezas a crecer en el énfasis en alguna área específica. And there are many other kind of ministries in the body of Christ. En el cuerpo de Cristo hay muchos tipos de ministerios. Romans 12 tells us that there are some people who have a ministry of giving. En Romanos 12 nos dice que hay personas que tienen el ministerio de dar. Some people have a ministry of encouraging, Algunas personas tienen el ministerio de dar ánimo a otros, right? Of showing mercy. de mostrar misericordia. These are all valid ministries in the body of Christ. Todos estos son ministerios válidos dentro del cuerpo de They're Cristo. not considered the fivefold ministry, Ellos no hacen parte de los 5 ministerios más grandes, but they're just as important. pero son igualmente importantes. Because how on earth is the evangelist going to preach Porque ¿cómo es que un evangelista va a predicar if there's not someone in what's called the helps ministry si no hay alguien dentro del ministerio de Or los que helping. ayuda? Alguien que esté ahí to ayudando set up the microphones, para poner los micrófonos, to open the doors, para abrir las puertas del to get salón, things running, para hacer que todo funcione, count up offerings, whatever. contar las ofrendas, The todo practical eso. things. Todas las cosas Some prácticas. people have gifts in those practical things. Algunas personas tienen talentos en esas áreas The más ministry of prácticas. helping, also in Romans 12. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, Sometimes también we habla call- de ese ministerio. Sometimes in the Bible we call deacons. Algunas veces dentro de la iglesia los llamamos diáconos. See, these are all scriptural ministries. Todos esos son ministerios de acuerdo con la escritura. But you'll begin to channel into one area or the other. Pero ustedes van a empezar a enfocarse dentro de un área o de otra. Listen, a deacon, Escuchen, un diácono, someone called to the helps ministry, alguien que está en el ministerio de ayudar, can also feel a leading to go to another nation esa persona puede que también sea guiada a ir a otras and do naciones that ministry there, y hacer ese ministerio allá. right? ¿No es así?
The same as someone who shows mercy or gives. Lo mismo con alguien que tiene el ministerio de dar o el ministerio de Or misericordia. perhaps the person that gives O de pronto la persona que da is giving so that someone else can go to the mission field. está dando para que alguien más pueda ir al campo misionero a otra All the nación. ministries of the body of Christ. Todos esos son ministerios del cuerpo de Cristo. God puts us in places. Dios nos pone en lugares. You know, the 12th chapter of 1 Corinthians. En Corintios 12, And we don't need to read it all right now. no necesitamos leerlo todo en este But I momento, can basically, I mean, she might throw it up there, but you can see that God says that there are different kinds of callings and ministries in the body. pero ustedes pueden ver que hay todo tipo de ministerios y llamados dentro del cuerpo de Cristo. And one is not more important than the other. Y no es que uno sea más importante que el otro. In the human body, there's ear, En el cuerpo humano están las orejas, eye, nose, hands, están los ojos, los oídos, your little las toes, manos, hasta los dedos más all pequeñitos. parts of your body. Todos son parte de tu And you cuerpo need them all. y los necesitas They're all todos. put there for a reason. Fueron puestos ahí por una razón. And Paul says in 1 Corinthians 12, Y Pablo dice en 1 Corintios 12, without the eye, where's the hearing? dice, sin los ojos, ¿dónde queda el oído? The eye can't say, I don't need to hear. The ear can't say, I don't need the eye. El oído no puede decir no necesito al ojo y el ojo no puede decir no necesito al oído. This is why it's called the body of Christ. Por eso es que nos llamamos el cuerpo de Cristo, Because all working together, porque todos trabajamos juntos we become a representation of Jesus. y así nos convertimos en la representación de Jesús. So indeed, working in missions, Ahora, trabajar en las misiones. you're going to be working in a calling. Ustedes van a estar trabajando en un llamado. Now, it's interesting to Ahora, es begin to learn interesante empezar a aprender and discover who you are. y descubrir quién eres. It's fun to find out Es- what God made you to be. Es divertido descubrir cómo fue que Dios te creó. Because you may be really interested in technical things. Porque de pronto a ti te interesan mucho las cosas técnicas, Technology. la tecnología. And you may have a gift to give to the body of Christ Y puede que tú tengas el don de dar al cuerpo de through your Cristo understanding of technology. a través de tu conocimiento de la And I tecnología. would call that the helps ministry. Y yo diría que eso hace parte del ministerio de ayuda. On the other hand, you may be like our sister, you might be a writer. De pronto tú eres como la hermana que sea escritora. Now, honestly, Ahora, honestamente, I think of a writer as someone in the preaching ministry. yo creo que un A escritor es Christian writer that writes. un escritor cristiano tiene el ministerio de They predicar. may be a teacher De pronto sean or an maestros evangelist. o But evangelistas, somehow or other, they're sharing the word of God, pero de una manera u otra están compartiendo la palabra de Dios. whether it's fiction or nonfiction. Bien sea con una historia de ficción o que no sea They're ficción. teaching Ellos están or enseñando preaching o predicando or even prophesying o incluso profetizando through what they write. a través de lo que escriben. See, so it's fun to find out how God wants to use you. Es muy divertido darte cuenta de qué manera es que Dios te quiere usar. And this is again emphasizes what I said in the previous session. Y esto refuerza lo que les dije en la sesión anterior. God has already recreated you and made you for good works Dios ya te recreó, ya te creó para buenas obras, that He has planned beforehand that you should do. que them. Él planeó de antemano para que tú anduvieras en ellas. That means He's equipped you with what you need. Eso quiere decir que Dios ya te equipó con lo que tú necesitas. And if you follow your natural inclinations, Y si tú sigues tus inclinaciones naturales, you'll naturally do what He wants you to do. naturalmente vas a resultar haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Kenneth Hagin used to say this: Kenneth Hagin decía esto: pear trees grow pears, and apple trees grow apples. What trees? Pear trees, like a pear. O los árboles de peras dan peras y los árboles de manzanas dan manzanas. Right. You want to find out what kind of ministry you are? ¿Quieres descubrir qué tipo de ministerio es el tuyo? Start serving God in the best way you know how. Empieza a servir a Dios de la mejor manera que puedas. Be yourself, be natural, Sé tú mismo, sé natural, and then you'll find out what you are. y entonces vas a descubrir cuál es Right. tu llamado. Right. Now, people can get caught up in these titles. Ahora, la gente puede que se quede atorada con esto de los títulos. They begin thinking, well, there's the celebrity ministries, Y entonces empiezan a pensar, no, es que ahí están los ministerios de los que son and famosos. there are the plain old normal ministries. Y están los ministerios de la gente común y corriente. Actually, you remember what Paul said? Ahora, acuérdense de lo que dijo Pablo. He said, the ear needs the eye and the eye needs the ear. Pablo dijo
que el oído necesita el ojo y el ojo necesita el All these oído. ministries are of equal importance. Todos estos ministerios son igualmente importantes. People get an idea that there's a hierarchy. La gente tiene esta idea de que hay una jerarquía. They think, oh, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, Y entonces piensan en los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, and then all those other ones. y entonces todos los demás. So it must be apostles are the best, Entonces seguramente es que los apóstoles son los prophets are the mejores, next best, y luego los profetas son los segundos, and then evangelists. y entonces los and so evangelistas, forth. y ahí sigue el This is orden. not the way it is. Pero no es así. Let me tell you something about apostles. Déjeme contarle algo respecto a los We apóstoles. think those are the fancy ones. These are the best ones. Nosotros pensamos que esos son lo mejor de lo mejor. Some people I know that are apostles Algunas personas que yo conozco son do the apóstoles stinkiest work in the body of Christ. I mean, y hacen hard el work. trabajo más difícil dentro del cuerpo Go de to these Cristo. places where there's no believers. Van a sitios donde no hay They ningún start creyente. out from scratch. Empiezan de la nada. They don't have 2 nickels to rub together Ni siquiera tienen 2 because they don't centavos. have a church to give them offerings. Porque ni siquiera tienen una iglesia que So les dé they're going ofrendas. down doing some kind of hard work. Entonces ellos están ahí trabajando durísimo. Sometimes it's just digging ditches. Alguna vez su trabajo es And so they simplemente can have a empezar a church meeting cavar. on Sunday. Empiezan a cavar en la tierra para That- tener un sitio donde tener el servicio el domingo. That 5 people attend, and 4 of them are their family. Que solamente 5 personas van y 4 de ellos ya son de su familia. Oh, it's so wonderful being an apostle, Ay, qué right? tan maravilloso ser un apóstol, ¿cierto? Yeah. That's not necessarily the top of the heap. No es que ser apóstol sea lo mejor de lo mejor. Sometimes the guy that's the pastor has Algunas the good veces- gig Algunas personas, Right. algunas veces el que es pastor es el que tiene el mejor trabajo. because the apostle did all this hard work and raised up this church, and now it's got 2,000 people. Porque el apóstol ya hizo el trabajo de levantar una iglesia y ya se juntaron 2,000 personas en And esa so this iglesia. pastor gets to pastor them, and Y entonces ahora llega el pastor a ser pastor de esa iglesia. or the teacher gets to come into the pastor's church, O el maestro tiene la oportunidad de venir a la iglesia de un pastor. and he doesn't even have to mess with those messy sheep Y él ni siquiera tiene que ensuciarse con esas ovejas tan and all the sucias. gospel Y nada más el and evangelio. all I won't say that. I was saying all their poo and and shave them and all that. But but he doesn't have to take care No of all tiene the que sheep. ensuciarse con las ovejas. El que es maestro no tiene que lidiar con los asuntos tan complicados de las ovejas. He doesn't have to clean up after them. No le toca limpiar los desastres que hicieron las All ovejas. the teacher has to do, Lo único que el maestro tiene que hacer es, he goes in there and he teaches them, él va, les enseña algo, and they all go clap and they go, "Oh, you're so wonderful. y entonces le aplauden y dicen, ay, qué tan maravilloso thank you, eres. thank you." And the pastor gives them an Gracias, offering and they gracias. leave. Y el pastor le da una ofrenda y el maestro se va. See what I'm saying? But then sometimes being a teacher is very hard. Pero algunas veces el trabajo del maestro es muy difícil también. Sometimes you teach and you write in a book, Algunas veces tú enseñas, escribes un libro, and you go on Amazon and nobody buys your book. y entonces pones tu libro en Amazon y nadie lo compra. So, it's hard there. All of them can be easy or hard. Todos los ministerios tienen el potencial para ser muy difíciles o fáciles. So don't ever get caught up in these names, Entonces no se compliquen, no se atoren con los nombres. because we're all important. Porque todos los ministerios son importantes. Every believer is as important as the other. Todos los creyentes son igualmente importantes. Plus, Además, it takes all of us believers se necesita de todos nosotros los creyentes to do the work. para hacer el trabajo. And that's why God set us all in our own positions. Y por eso fue que Dios nos puso a todos en nuestras posiciones. Now, I should say Ahora, déjenme decirles that you will probably grow through several different periods in your life. que ustedes muy seguramente van a crecer por diferentes etapas en su vida. You may not always be in the same ministry. Puede que no siempre estén en el mismo ministerio. You may start out in one and then just grow into another. Puede que empiecen en un ministerio y crezcan hacia otro. Most of the time, people in apostolic ministry, La mayoría de las veces, las personas que tienen un ministerio apostólico well, they didn't start there. Nobody started there. no empezaron ahí. Because Nadie you have empezó to como have a apóstol. lot of background knowledge to do that. Porque se necesita tener mucho conocimiento para llegar a ser And apóstol. you have to acquire that knowledge, and that takes years. Y necesitas adquirir todo ese conocimiento y eso requiere años. Some of the ministries, you don't need as much time
to become that ministry. En otros ministerios no se necesita tanta preparación para llegar a ejercer ese ministerio. Many times an evangelist can begin to evangelize shortly after they're born again. Muchas veces un evangelista puede empezar a evangelizar luego de haber nacido de nuevo. Because all he really needs to know is how to share his experience with God with Porque others. lo que esa persona necesita saber es cómo compartir su experiencia con Dios con los demás. And sometimes and all of us, it's good for us to learn to be involved in the helps ministry in the beginning. Y es muy bueno para todos nosotros que al principio nos involucremos con el ministerio de ayudar. You know, I watch you and I see some of you, Yo los observo y veo a algunos de ustedes, and especially the youth. especialmente a los jóvenes. And I see you like bringing me water. Y veo cómo me traen agua. That's the helps ministry. Eso hace parte del ministerio de ayudar. And that is how you learn by being in these meetings and doing that. Y así es como uno aprende cuando uno empieza a participar en estas You may be reuniones, building haciendo a esas cosas. foundation right now. En ese momento, muy seguramente ya estás construyendo las bases. And the first thing you learn by helping Y lo primero que tú aprendes cuando is estás to be ayudando diligent es a ser diligente, and loyal and faithful. leal y fiel. And believe me, you will never be a prophet if you're not diligent and loyal and faithful. Y créeme, nunca llegarás a ser un profeta, You'll never sino be a pastor if you're not diligent and loyal and faithful. nunca llegarás a ser un apóstol, sino un Or pastor, si no pastor. eres diligente, fiel. So the helps ministry is good for all of us. Entonces, el ministerio de ayudar es bueno para todos nosotros. And maybe in some ways we never get out of that. Y de pronto, algunas veces nunca salimos de ahí. I mean, I came in this morning and I started trying to find the right stools and the tables. Cuando yo llegué esta mañana, ya empecé a buscar las sillas, a ver dónde vamos a poner las mesas. I am not this guy that comes in and says, okay, I'm going to sit in that chair and y'all take care of everything for me. Yo no soy uno de los que llega a sentarse y espera que todos los demás hagan el trabajo. I don't think I'm more important than the guy that's bringing the chairs in. Yo no me creo más importante que la persona encargada de I traer las think we're all sillas. important. Todos somos importantes. So I'm going to help bring in the chairs if I can. Entonces, you know? si yo puedo, voy a ayudar a traer las sillas. Remember to stay that way no matter where you go in the world. Acuérdense de mantenerse así sin importar qué tan alto lleguen. God did not call us to be big shots, you know. Dios no nos llamó a ser celebridades, Egotists. a que el ego se nos infle He tanto. called us to be servants. Él nos llamó a ser siervos. Do you remember the place where Jesus was washing the disciples' feet? ¿Recuerdan cuando Jesús le estaba lavando los pies a los apóstoles? And remember Jesus came to Peter and he started to wash Peter's feet. Y entonces Jesús vino con Pedro y le empezó a lavar sus pies. And he said, "Oh Lord, don't do that to me. Let me wash your feet." Y Pedro le dijo, Señor, no me hagas eso, permíteme que sea yo quien lave tus pies. And Jesus himself Y Jesús, él mismo, said it's essential that he wash their feet. le dijo, es esencial que yo lave tus He said, if pies. you don't let me wash your feet, you have no part in me. I mean, we're not even connected. Jesús le dijo, si no me permites que yo lave tus pies, entonces no tienes parte conmigo, no estamos Unless conectados. you're bigger than Jesus Christ, A menos que tú seas más grande que Jesús, there are going to be times when you need to do the dirtiest work. va a haber momentos en los que tú vas a necesitar hacer el In the trabajo body of más, Christ. más So sucio dentro del cuerpo de Cristo. When God begins to move you and through you and use you in big ways, Cuando Dios empieza a mover dentro de ti y a usarte en grandes maneras, and He will do that with some of you. y Él va a hacer eso con algunos de He'll use ustedes, you in big ways. Dios te va a usar de maneras muy grandes. I don't have to be prophesying to tell you that. I know that. No necesito profetizarles para decirles eso, lo sé. But then you just remember Jesus washed people's feet. Nada más acuérdense de esto, Jesús lavó los And that's pies de what los I'm called to apóstoles. do. Y eso es a lo que yo estoy llamado a hacer, To help people. a ayudar a la gente. I'm not even staying with my outline right now, but I'm just trying to minister Ya me salí del tema que tenía preparado, pero está what bien. I feel like we need here today. Necesito ministrarles conforme el And that is to Señor me realize guíe. that what ministry really is. Ahora, ¿qué es el ministerio? What being a missionary really is. ¿En qué consiste ser un misionero? And that is someone who's trying to help people. Es alguien que está intentando ayudar a la gente. You know, I think it's an adventure to go to another country. I Yo love creo que es una aventura ir a otros países, me encanta. it. So I know you like that, Erica, right? Erika, yo sé que a You ti got eso te pretty hot gusta. and sweaty in PV, though. You got. Oh, De todas man. formas, te da mucho calor that? cuando vas a Puerto Vallarta. August or something you were there? ¿No fuiste como en agosto?
That's Sí, en julio y hard. agosto. Eso es But it's an difícil. adventure, right? It's fun. Pero es una aventura, es divertido. And I love to go to somewhere where they talk funny Y a mí me gusta ir a sitios donde hablan raro and they act funny. y se comportan de maneras raras, And I try to learn to do graciosas. the way they do. Y yo intento aprender a hacer lo que la gente hace. But I don't really just go to those places because it's an adventure. Pero la razón por la que voy allá no es simplemente porque es una aventura. It's not a vacation. No es que sea que voy de vacaciones. I go because I want to help somebody. Yo voy porque quiero ayudar a alguien. I just want people to know about Jesus. Quiero que la gente sepa de Jesús. And I want them to learn to enjoy living in God the way I do. Y quiero que la gente aprenda a disfrutar la vida dentro de Dios así como yo And lo like hago. we said Thursday night, people need the Lord. I'm sorry. People need the Lord. La gente necesita al Señor. You know, I remember one time I was driving down the street in Oklahoma, Yo recuerdo una vez que yo iba conduciendo en Oklahoma and I came to one of the stoplights, y llegué a una luz roja. and I looked over in the car next to me, Y entonces me fijé el carro que estaba a mi lado and there was this guy was bent over the steering wheel crying. y había un muchacho, el que estaba conduciendo, estaba llorando. And then just as soon as I noticed it, the light changed, Y tan pronto yo me di cuenta, la luz cambió and he looked up and just drove on, went. y él siguió conduciendo. And I wanted to help him. Y yo quería ayudarlo. I thought, Yo pensé, people need the Lord, la gente necesita al Señor. and I probably have what he needs. Y probablemente yo tengo lo que él necesita. I just want to get to all those people, Yo quiero llegar a todas esas personas. and that's what you want to do. Y eso es lo que tú quieres Because they're hacer. just hurting people all over the world. Porque por todo el mundo hay gente que está sufriendo. That's what ministry is. Eso es el ministerio. That's why Jesus was washing people's feet. Por eso era que Jesús estaba Because lavando their los feet pies a were sus dirty and they needed apóstoles. help. Porque la gente está sucia y necesita ayuda. And that's the way Jesus is. Y eso es Jesús. Amen. Amén. Now, as we get into ministry, Conforme entramos al ministerio, sometimes in the beginning we imitate others. algunas veces al principio imitamos a otras personas. And a little bit of that's okay. Y un poco de eso está bien. It's like a child imitating their parent. Es como cuando un niño imita a sus papás. I mean, when I first started preaching, Cuando yo empecé a predicar, because I was a singer before I was a preacher. porque recuerdan que yo fui cantante y And I después fui went from predicador. singing to preaching. Entonces yo pasé de cantar a predicar. There were certain preachers I liked to listen to. Había unos predicadores que me gustaba mucho escuchar. So I kind of tried to talk like them and act like them when I Entonces yo intentaba hablar como ellos, comportarme You como know. ellos. I knew this guy would always say, Había un señor que siempre decía, now, brother, sister, hermanos y hermanas. you know. And so I would always want to say, now, brother, sister. Y entonces yo decía lo mismo, hermanos y hermanas. And I knew this girl who called the Holy Spirit the Holy Ghost. Y entonces había una muchacha que le llamaba Just al say it in Espíritu English, yeah. Santo, digamos espíritu, The Holy Ghost. el Yeah. espíritu. Yeah. And so I always wanted to say it that way. Entonces yo siempre quería decirlo Have así. you received the Holy Ghost? Si han recibido al espíritu. You know. But I soon learned that wasn't really the natural way for me to. Pero talk. ya pronto me di cuenta que eso no era natural para mí hablar así. And I learned to relax Y aprendí a relajarme and be myself. y a ser yo mismo. I don't think I preach like anybody else. Yo no creo que yo predique como nadie más. And I don't think I want to. Y creo que tampoco me gustaría. I just want to be me. Nada más quiero ser yo. Because listen, if you try to act exactly like someone else, Porque si tú intentas actuar exactamente como alguien más, one of you is unnecessary, uno de los dos ya no es necesario. right? ¿No es así? The thing is, and we're going back to Ephesians 2:10, Y aquí regresamos otra vez a Efesios 2:10. God made you Dios te hizo a ti unique, único. created you, Te creó a ti and equipped you y te equipó a ti for the special things He's going to want you to do. para las cosas especiales que Él quiere que tú hagas. So be yourself. Entonces sé tú mismo. If you begin to preach, Si tú empiezas a predicar, just talk. nada más habla. You know, people started calling me a preacher, Cuando la gente me empezó a llamar predicador, and it was kind of a surprise to me eso me sorprendió. because I thought, I don't think I preach. Porque yo pensé, yo no predico. I just talk. Yo nada más hablo. And that's probably, y'all know me, that's pretty much what I do. Y pues ustedes me conocen, eso es lo que hago. And so, you know, somebody said, when did you become a preacher? Alguien me preguntó, ¿cuándo te convertiste en predicador?
I told him, I'm not a preacher. Y yo les dije, yo no soy I'm predicador. just a saved guy that likes telling other people about Jesus. Yo nada más soy alguien que soy salvo que le gusta contarle a los demás de Jesús. What I'm saying is just be yourself. Lo que les Amen. quiero decir es que sean ustedes mismos. Dress the way you want to dress. De la manera que te quieres vestir, Act the way that's natural for you. actúa de la manera que es natural para ti. People need to see that part of Jesus that's unique to you. La gente necesita ver esa parte de Jesús que es única en ti. You know what I'm saying? Sí, me estoy explicando. Be an original. Sé original. God, you know the thing about snowflakes. There are no two snowflakes that are the same. ¿Sí saben que los copos de nieve no hay dos que sean iguales? Did you know there are no two leaves that are exactly the same? ¿Sí saben que no hay dos hojas de los árboles que sean exactamente The iguales? iris of your eye, there's no other eye like yours. El iris de tus ojos, no hay ningún otro que sea igual. This one's interesting. Esto es algo interesante. No two human voices are exactly the same. No hay dos voces humanas que sean exactamente iguales. See, God does everything as originals. Dios solamente crea originales. So that's why God is leading you Por eso es que Dios te está guiando into missions. a las misiones. Because he needs somebody like you. Porque Él necesita a alguien como tú. Because there are certain people that just your personality can reach. Porque hay ciertas personas a las que solamente alguien con tu personalidad va a poder alcanzar. As we talked about the fishermen. Como les decía el jueves respecto a los pescadores. You can't catch tuna with a fly rod, right? Tú puedes atrapar un atún con una caña de pescar. You can't catch trout with a tuna rig. Pero tú no puedes atrapar una trucha con el mismo equipo de pescar que usas Right. para un atún. And you can't throw a big net and catch trout. Y no puedes echar una red gigante para And the trout atrapar las fishermen can't truchas. catch sardines, they're too small to hook. Y los que pescan truchas no pueden pescar sardinas. See? So God needs unique people to harvest unique fruit. Dios necesita gente única para poder recoger una cosecha That's why I want to única. encourage you to be yourself. Por eso es que les quiero animar a que sean Now listen ustedes to this. mismos. Respect yourself. Ahora, escuchen esto, respétate a ti mismo. Even if nobody else respects you, you respect yourself. Incluso si nadie más te respeta, tú You respétate a say ti to mismo. yourself, I am who I am, and that's good enough for Jesus, and that's good enough for me. Dite a ti mismo, yo soy quien yo soy y eso es lo suficiente para Dios y para mí también. Appreciate yourself. Apréciate a ti mismo. I saw this girl on television once. Yo vi a esta muchacha en la televisión una Do vez. y'all know who the famous singer Cher is? She's Sí, han older. oído de una señora que se llama Cher, que es una cantante muy famosa. She's an older singer. Es yeah. una señora ya mayor. Well, there was this girl on television, Había esta muchacha en televisión and she looked exactly like Cher. y Exactly. físicamente se veía idéntica a Cher. Because she had done so much plastic surgery Porque ella se había hecho tantas cirugías plásticas to make herself look like Cher. para lograr verse como Cher. She wanted to look exactly like Cher. Ella quería verse idéntica a Cher. And I thought that was one of the saddest things I've ever seen. Y yo pensé que eso era una de las cosas más tristes que yo había visto en I mi thought, vida. whoever you were, lady, Yo pensé, quien sea que tú hubieras sido, muchacha, you've lost yourself ya te perdiste. in Cher. Ya te diluiste y te convertiste en Cher. And who's to say that you're not as pretty as Cher or as good as Cher? ¿Y quién puede decir que tú no eras tan bonita como ella? But you've lost yourself. Pero ya te diluiste. Don't lose yourself. No te diluyas, no In te pierdas a ministry. ti mismo dentro del ministerio. Be the person God created you to be. Sé la Amen? persona que Dios te ha creado para And we ser. talked about this a minute ago, but I'll just reiterate. Ahora quiero reforzar esto. There are pastors, Hay pastores, teachers, maestros, evangelists, evangelistas, apostles, prophets. apóstoles, And we have profetas. particular ways we always look at them operating. Y nosotros tenemos maneras de ver cómo es que ellos funcionan. Generally as preachers, Generalmente como predicadores. but people can express those ministries in other ways. Pero la gente puede desarrollar, llevar a cabo esos ministerios de otras maneras. A common example, and many people know that teachers write books. Un ejemplo que mucha gente conoce es que los que son maestros escriben libros. There are some teachers that write books that never preach. Hay maestros que escriben libros y nunca predican. See? And there can be people that are prophets Y puede que haya personas que son profetas that write songs que escriben canciones and sing songs. y cantan canciones. And they may never preach. Y puede que nunca prediquen. But their songs are very prophetic. Pero sus canciones son proféticas. Amen. And give guidance to the body of Christ I'm sorry. and give guidance to the body Y, of Christ. y por medio de esas canciones guían al cuerpo de Cristo.
And you hear that song and you go, oh my gosh. De pronto tú escuchas esa It canción y just went dices, right to my ay, Dios heart. It mío, was like a prophetic word. me llegó al fondo del corazón esa canción como una palabra profética. Because it was a prophetic word. Porque sí, era una palabra profética. So there's more than one way to express Entonces, ministry. hay más de una manera de llevar a cabo los ministerios. And as we said before, actors, bloggers, novelists, Hay actores, novelistas, gente que escribe en internet. being a missionary, Ser un misionero, even being in the fivefold ministry incluso si fuera alguno de los 5 ministerios principales, can be expressed in unique ways. puede ser llevado a cabo de maneras únicas, Now originales. these things, Ahora, estas cosas, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, los 5 ministerios principales or in Romans 12, que están en Romanos 12, giving, helps, o los ministerios de Romanos encouragement, 12, de dar, these ayudar, other- misericordia, other dar kinds of ánimo, ministries, todos esos ministerios, these are all things that God has already called us to. todas esas son cosas que Dios ya nos ha llamado a hacer. And they're all involved in being a missionary. Y todo eso tiene que ver con ser un misionero. Learn to express it Aprende a expresarlo in the natural way that De- you're built. de la manera que es natural para ti. Now I like to speak and preach, so A mí me gusta hablar y predicar. here I am. Entonces aquí estoy. Right? But look, find yourself. Pero hazlo como es natural para ti. It's a joy to find yourself. Y descúbrelo, es un gozo descubrirlo. And in finding yourself, Y conforme te descubres a ti mismo, you will begin to fulfill the ministry God's given you. entonces Amen? vas a empezar a llevar a cabo el ministerio que Dios te ha dado. As you share Jesus with others. Conforme tú compartes de Jesús con Amen. otros. Amén. Amen. Amén. Break time. Is it lunchtime? Is It's it lunch 11:20. yet? Is that good? Is there food for lunch? Isabel? No, no yet. Noon? So, Let's do half another an one hour then. Because we're making good time. Vamos muy bien con el tiempo. It took me a lot longer to do this in Puerto Vallarta? Mexico. Yeah. Me tomó muchísimo más tiempo dar esta enseñanza No, en Puerto this is Vallarta. easy. Pero Okay. aquí vamos muy bien con el tiempo. Now, I want to talk about. Ahora Should I quiero just go hablarles. ahead and continue with this, Yes. or do you want to trade off on whatever y'all want to do? ¿Qué quieren hacer? ¿Seguimos? ¿Tomamos un break? Keep going. Let's go. Bueno, seguimos entonces. Now I'm going to talk more about classical missions, Ahora les voy a hablar un poco más de las misiones en el concepto clásico. where you go to another country. Es decir, cuando tú vas a otro país. Because some of y'all are going to need instruction in this. Porque algunos de ustedes necesitan ser Because you enseñados en really do esto. want to go other places. Porque ustedes de verdad quieren ir a otros And países. some of y'all, you may not feel that you're going to spend a lifetime on the mission field. Y de pronto in algunos de another ustedes no creen que vayan a pasarse el resto de la vida viajando como misioneros a otros países. But Pero you want to go sometimes, de pronto quieras ir de vez en cuando. right? ¿No es Or así? maybe you want to travel and do a ministry here in the United States, O de pronto tú quieras viajar aquí dentro de los Estados Unidos. more in the classic way in the preaching ministry. De pronto como predicador quieras hacer. Well, I want to talk about getting there, Quiero explicarles cómo llegar a hacer eso. okay? Just some practical stuff. Algunas cosas prácticas. Again, tying in with the last thing we ministered, you want to know who you are. Recuerden, tú quieres saber quién eres tú. Do you want to travel? ¿Quieres viajar? Do you want to go out there and be a spearhead and like pioneer? ¿Quieres ir allá afuera y ser pionero? ¿El primero en hacer Or algo? do you want to minister in support to someone else who's pioneering? ¿O quieres apoyar a alguien más que es pionero? The first time I went to the Philippine Islands, La primera vez que yo fui a las Filipinas, I went as a helps ministry. yo fui como ayudante. I went to support a lady named Sandy Brown, Yo fui a ayudar a una señora que se llama Sandy Brown. an evangelist who was holding large meetings in Manila. Ella es una evangelista que en esa época estaba haciendo reuniones muy grandes en Manila. I came as a singer, Yo fui como cantante, but my job in singing was basically to prepare the atmosphere in the room pero for her to come and mi preach. trabajo como cantante era preparar la atmósfera para que ella llegara a You know, predicar. music will do that. Ustedes saben que la música hace eso. There are many Bible examples of that. Hay muchos ejemplos en la Biblia de eso. But so that was what I was sent to do, to be a helps ministry. Entonces, a eso fui enviado, a ayudar. The second time I went to the Philippines, La segunda vez que yo fui a las Filipinas, I went to hold my own crusades yo fui a hacer mis propias in reuniones villages who had never heard the gospel.
a pueblitos que nunca alguien les había ido a hablar del evangelio. Some of these places were so primitive. Algunos de esos lugares eran tan primitivos. You know, never heard anything about the gospel. Nunca jamás habían oído hablar del evangelio. Well, you can go either way. Y tú puedes ir de una manera o de otra. So listen to your heart and say, you know, is God leading me to go? Entonces, escucha tu corazón y pregúntate, ¿me está And guiando Dios a ir? what can I do to help? ¿Y qué puedo hacer para ayudar? I know Pastor Anna often goes to Puerto Vallarta, Yo sé que Pastor Ana muy seguido va a Puerto Vallarta and that's a good way for some of y'all to start in missions. y de pronto eso sea una buena overseas manera para missions. que algunos de ustedes empiecen en el campo misionero. You go to another country. Vas a otro país. I know sometimes Pastor Anna goes to other countries also, Yo sé que Pastor Ana algunas veces va a otros países and también. some of y'all may want to go along as support Y de pronto algunos de ustedes quieran viajar con ella, ayudarla. to help in praying for the meetings, De pronto ayudar a orar en las reuniones. or maybe to go give your testimony in the service, O de pronto ir a dar tu testimonio en un servicio. or to just help her carry things around O and, you know, take simplemente care of business. ir con ella, ayudarla a llevar sus cosas. And these are great opportunities. Y estas son oportunidades muy buenas. And when a call goes out, when somebody's saying, we need people who wants to know who wants to go to Vallarta or who wants to go to Y Africa. cuando se dice desde el púlpito, ¿quién quiere ir a Vallarta? Necesitamos gente que vaya. Think, do I want to Piénsalo. do that? Would I like to do that? ¿Me gustaría hacer eso? Because maybe God's speaking to your heart Porque de pronto Dios está hablando a tu and is corazón leading you to get involved in y this. te está guiando a involucrarte en esto. I'll tell you what, Les voy a decir, the best way to turn into a full-time overseas missionary is to go on a mission trip. la mejor manera de convertirte en un misionero que vaya a otra parte es ve como misionero a otra parte, Because you will love it. porque te va a encantar. It's the funnest thing in the world. I just tell you. Es lo más divertido del mundo. It is. It is. And what an adventure, and I love Y adventure. es una aventura y a mí me encantan las aventuras. Of course, not everybody's made for it. Por supuesto, no todo el mundo fue hecho para eso. Sometimes pastors tell me, how do you do that? Algunas veces los pastores me preguntan, ¿cómo logras hacer eso? I want to sleep in the same bed on the same pillow every night. Yo quiero dormir en mi cama todas las noches. And I'm thinking, that's the most boring thing I've ever heard in my Y yo life. pienso, ay, eso es muy aburrido. So, but, go on a mission trip. Pero vayan a un viaje misionero. Go overseas. Offer to help. Vayan Now a you're otra starting to think parte, already. ofrézcanse a ayudar. You're thinking, where do I get the money? Ahora se pueden preguntar, ¿y de dónde sacó el dinero? Don't start there. No, no empieces por ahí. Start, do I want to go? Empieza por preguntarte, ¿me Do I gustaría think- ir? Is God speaking to me? Tell me to go. ¿Dios me está hablando para que yo vaya? Listen to your heart first. Escucha tu corazón primero. And honestly, sometimes finding your place in ministry is like shopping. Y algunas veces encontrar cuál es tu lugar dentro del ministerio es como irte de compras. You try this, Tú intentas esto you try that, y te pruebas lo do a otro little of this, do a little of that, y haces un poquito de eso, un poquito del and otro you find what you love. y entonces te das cuenta de qué es You lo que know? te gusta. It's like, come on, it's like trying on clothes, right? Es como cuando te pruebas la ropa. Some stuff just doesn't fit right. Hay cosas que no te quedan, Doesn't look good on you. que no se te ven bien. And then other things are perfect. Y hay otras cosas que te quedan perfecto. And that's how you find out who you are. Y así es como te das cuenta. Listen to your heart first, not Escucha tu corazón primero. the practical, how do I get there? No te quedes atorado en ¿y cómo lo voy a hacer? Because my pastor from Oklahoma used to say, Mi pastor en Oklahoma decía, where God guides, he provides. a donde Dios guía, Dios provee. Yeah, see, it really rhymes in English, right? Where God guides, he provides. A donde Dios guía, Dios provee. And it's true. Y es cierto. So first get the guidance, Entonces, primero, obtiene la guía. and then the provision will come. Y entonces llega la provisión. First of all, you might say, how do I find out where to go? Primero, puede que te estés preguntando, ¿y cómo sé a dónde es que voy a ir? Well, opportunities will generally come through connections with other people. Las oportunidades generalmente llegan a través de conexiones con otras personas. Everything in the body of Christ comes through connections, I will just tell you. Todo dentro del cuerpo de Cristo llega a través de conexiones. You know why? Because the church is a family. Y eso es porque la iglesia es una familia. It's all about relationships. Esto se trata de relaciones. I know one place because of another person that knows that place. Yo conocí un lugar porque otra persona ya conocía ese lugar. I'm going to Germany in January, En enero voy a ir a Alemania and I know those people to go to where I'm going to go minister y yo conozco a las personas a las que voy a ir a ministrarles. because of some people in France. Y a los de Alemania los conocí por alguien de Francia. Now, if I went as a stranger,
Ahora, si yo fuera ya como un and extraño, just contacted these people in Germany que simplemente escribo a las personas que están en and said, I Alemania want to come teach and preach y les in digo, your church, yo quiero ir a su iglesia a enseñarles, teach in your school, enseñar en tu escuela, but you've never heard of me. pero tú no tienes ni idea quién soy yo. Can I come? ¿Puedo venir? They might be like, I don't know. Yo creo que van a pensar, I ay, don't como know who que this no. guy is, Yo no sé quién es what usted. he's going to say. Yo no sé qué es lo que usted va a decir. But Pero I was in France, yo estaba en Francia. and those people loved me there. Y a la gente de Francia les encanté. And they said to the people in Germany, Y los de Francia le dijeron a los de Alemania, you need to have this guy come and teach. ustedes necesitan que David vaya a You'll enseñarles. like him. He teaches in Les our va a church all gustar. the time, Él viene a enseñar con nosotros todo el tiempo and all our people really ministered to by him. y toda la gente es ministrada por sus So the enseñanzas. people in Germany said, okay, yeah. Entonces la gente de Alemania dijo, Come ok, on, muy you know. bien, que venga. And that's the way it works. Y así es como funciona esto. As a matter of fact, I met the people in France De hecho, conocí gente en Francia. because of a church in Tulsa. Yo resulté conociendo a los de Francia a través de gente que yo ya Sí, conocía en seguro. una iglesia en Tulsa. So you say, I always wanted to go to the South Pacific. Y yo había dicho, ay, a mí siempre me habría gustado ir al Pacífico del Sur. But how do I know where to start? Perdón, tú te puedes estar diciendo eso, ay, a mí me gustaría ir por allá, pero ¿por dónde empiezo? Well, through your pastor. Bueno, de pronto a través Maybe de tu they know pastor. someone there. De pronto tu pastor conozca a alguien que vive allá. Maybe they know a way that you could go and help serve. De pronto tu pastor sepa de una oportunidad para ir a servir allá donde I tú think quieres it's ir. real exciting when young people Yo creo que es muy emocionante cuando los just get jóvenes the idea they want to go to another country and help some ministry there. tienen la idea de que quieren ir a cierto país e ir a ayudar allá a un I mean, ministerio. it doesn't have to be permanent. No tiene que ser para toda la They vida. just want to go for a while and help. De pronto quieran ir por una temporada y Because what ayudar. a great way to gain life experiences. Esa es una oportunidad muy buena para tener experiencias en la Honestly, vida. I mean, I like it when young people do it, but I like it when old people do it. Me encanta cuando lo hacen los jóvenes, pero también me encanta cuando lo hacen los It's just that adultos. the old people get fussy and cranky and don't want to leave their pillow, right? Nada más que los adultos se complican y ya quieren estar durmiendo en su cama todo el tiempo. Don't ever become like that. Pero no sean así, por favor. Yeah. And think, how could I go help? Piensen, ¿de qué manera podría yo ir y ayudar? Maybe I could go down to Puerto Vallarta De pronto puedo ir a Puerto and I could Vallarta help with the children in the dump. y puedo ir a ayudar con los niños del basurero. Y'all know Josh. Josh used to go to church. Ustedes conocen a Josh. That's Josh what he atendía did. a la iglesia con nosotros. Eso fue lo que él I hizo. don't want to go down and help, so I'll go help with the. Él dijo, yo quiero ir y ayudar y fue. Of course, Josh wound up translating a lot Y Josh resultó traduciendo muchísimo because he's good in English and good in Spanish. porque él es muy bueno en inglés y en español. And so, his ministry changed a little bit. Entonces su ministerio cambió un poco, But he spent some time down there and did that. pero él pasó un tiempo allá. Maybe this is sometimes how we find who we are and where we're supposed to be. Y así es como nosotros podemos darnos cuenta de quién se supone que debemos ser. We just take what gifts we have now and we use them a little bit. Simplemente tomamos los talentos que ya tenemos y los usamos. So you can find these contacts through your pastor. Entonces tú puedes encontrar esos contactos por medio de tu pastor. Sometimes you can find these contacts by the person you're sitting next to today. De pronto esos contactos sean a través de la Friends, persona que está sentada a You tu lado. cannot be shy and do this. Tú no puedes ser tímido y querer hacer You esto. might be naturally shy, but you're going to have to develop some boldness. Puede que tú en tu personalidad seas tímido, pero necesitas cambiar Some eso. people ask me, how come you have all these churches to go to? Algunas personas me preguntan, ¿cómo es que tú tienes toda esa cantidad de iglesias donde vas a How enseñar? did you know all these people? ¿Cómo es que tú conoces tanta gente? And I said, because I got on the telephone and I called them. Y yo les digo, pues porque yo tomo el teléfono y los llamo. And I said, my friend so-and-so said I should come to your church. Can I come to your, Y les digo, mi amigo tal persona me dijo I had que to podía get ir a tu iglesia. bold and learn to sell myself. Yo tuve que aprender a ser atrevido Develop a little y a promoverme a mí self-confidence. mismo. And say, I can do this. Y decir, yo puedo hacer esto. Let me come help do this. Permíteme venir a ayudarte a hacer esto. Social media. Todos los medios de comunicación en internet. I book services through social media all the time. Yo I sell- establezco compromisos para ir a enseñar por medio de los medios sociales en I internet. send Facebook messages to Pastor all the time, say, because they know me a little bit from my posts on Facebook and they know me. De pronto hay pastores que me conocen algo por lo que yo escribo en Facebook, por ejemplo.
You know, and so I'll send them a little message because they are familiar with me and know me a little bit. Y entonces les mando un mensaje porque pues ya algo me conocen por medio de And Facebook. then they go, yeah, sure, come on down and minister, and I do it. Y les digo, ¿puedo ir a tu iglesia? Y me dicen, sí, claro, ven a predicar a nuestra iglesia. Be creative. Sé creativo. Find ways Encuentra maneras that give you opportunity. que te den oportunidades. But then you think, Y entonces tú piensas, where do I get the money? ¿y ahora de dónde saco el dinero? Oh my gosh. you Ay, Dios know? mío. I want to tell you, like I said, where God guides, He provides. Pero acuérdense, But Dios provee, you can't be shy. pero tú no puedes ser tímido. You've got to ask for it. Necesitas pedirlo. You got to go to people that might want to give Necesitas ir con gente que de pronto quiera dar and ask if they will. y preguntarles si lo harían. I sent out some 40 or 50 letters Yo he enviado 40, 50 cartas to different churches, a diferentes iglesias, individuals, a personas, missionaries, a misioneros, ministries that ministerios. said I'm supposed to go to Germany in Y January. les he dicho, se supone que yo voy a ir a Alemania en And enero it takes this much money. y se necesita tanto dinero. Would you like to help? ¿Te gustaría ayudar? This is the way. Now listen. Some people say, "Oh, I'm above that. I'm not going to do that." You know. Pero algunas personas dicen, no, eso no es para mí, yo no Hey. voy a hacer eso. You're above the Bible then, Entonces tú no te estás guiando por la Biblia. because this is the way God set up ministry. Porque esa es la manera como Dios estableció los ministerios. How will they hear? ¿Cómo Unless they're escucharán sent, a menos que haya alguien enviado? right? ¿No es así? Somebody's got to send you Alguien te tiene que enviar for you to be able to go. para que tú puedas ir. And so you have to make an appeal, Entonces tú necesitas pedir. and that's how you go. Y así es como vas. So you think who might be interested in doing this? Y tú puedes estar pensando que ¿a quién le interesaría hacer esto? A lot of times it may just only be our best friends or our family, Algunas veces puede que sea tu mejor amigo, de pronto tu our familia, relatives or something. tus familiares. Maybe it's people in your church that know you and De believe in you, pronto sean personas en tu iglesia que creen en ti, but you raise the funds. pero tú logras juntar el You're dinero. courageous. Tú eres valiente, Email, por correo Message, electrónico, call envías them and talk to mensajes, them. llamas a alguien ask if they'd like to help. y les preguntas, ¿te And gustaría then ayudar? practically speaking, set yourself a deadline. And then I'm speaking practically here. Y aquí les estoy hablando en términos prácticos. You set yourself a deadline. Tú te pones una fecha límite. If the trip is 3 months away, Si el viaje está programado para dentro de 3 meses, you contact those people and ask now. ahora llamas a esas personas, And las then you think, contactas y les pides. I need to have the money a month before the trip. Y les dices, necesito tener ya todo el dinero reunido un mes antes del So I'll viaje. have money to buy the tickets and so forth. Para poder tener el dinero para poder comprar los pasajes. So you say, okay, Entonces tú I'm dices, giving muy myself bien. 2 months to raise the money. Ok, me voy a dar 2 meses para juntar el dinero. So you contact all your people. Entonces tú And let contactas me a tu tell you gente exactly what's going to happen. y déjame decirte qué es lo que va a suceder. You're not going to hear a word back from any of them. No vas a oír de ninguno de ellos. So then you know what you do? Entonces, ¿sabes qué haces? Contact them again, Los vuelves a contactar. right? Send them a letter, Les envías una send them another carta one, or call them on the phone. o los llamas. Usually the second time you'll hear a response. Y a la segunda vez que tú los contactas, ahí ya te van a I would love to responder. help. I want to send you $100. Me encantaría ayudarte, te voy a enviar And $100. somebody else will say, I can't do it right now. Y de pronto alguien más diga, en este momento no puedo. Don't get mad at the ones that can't do it. No te enojes con los que no te pueden ayudar. They can't do it. No te pueden They ayudar. probably would if they could. Probablemente te ayudarían si You know, pudieran. sometimes it looks like people have a lot of money and they don't. Algunas veces pareciera que la gente tiene mucho dinero, pero Those la are the verdad people that have a no. lot of money and a lot of bills. Las personas que parece que tienen mucho dinero también tienen muchas cuentas que pagar. And then there are other people who just, they'll do it. Y hay otras personas que ya de They'll una have the vez lo ability and hacen. they'll help. Te van a ayudar. And that's where you believe God. Y ahí es donde tú confías You en Dios. take action by staying in touch with them, Tú tomas acción al ponerte en contacto con esas but then you personas trust God y entonces tú confías to en give you Dios enough. para que Dios te dé lo Then you get suficiente. down to your deadline Y entonces ya llega la fecha límite que te and habías you buy the puesto tickets. y entonces compra los pasajes. If there's not enough, Si no hay suficiente dinero, you don't have to go. no tienes que ir. It's okay. Está bien. You know, I haven't gone on every trip I've tried to go on. ¿Saben qué? Yo no he resultado yendo a todos los viajes que había And planeado. sometimes I think God wanted me to go and it just didn't, you know. Y algunas Neither me veces, or God got our way. pues yo estaba pensando que Dios no quería que yo fuera y pues así fue. It was probably because of me. Probablemente fue porque yo, Maybe I didn't have enough faith. de pronto yo no tuve suficiente Or fe. something. Dios sí quería que yo fuera, pero yo But no tuve everything- suficiente fe o algo así. Everything doesn't have to work out. Pero no es necesario que todo funcione como lo habíamos planeado.
But you put your seed out there Pero tú pones tu semilla and you expect a harvest, y tú esperas una cosecha. and nearly every time Y casi que todas las veces it works, funciona. you know? ¿No es así? Because God has promised to provide, and we're believing Him, He'll Porque provide. Dios ha prometido proveer y nosotros creemos en eso. Sometimes our leading is, sometimes we're a little off. Algunas veces puede que nuestro criterio esté un poquito desenfocado. One time I felt like I was supposed to go to Rome Una vez yo sentí que yo debía ir a Roma, and this other church, other place, a un sitio allá. and I picked a date and I just started raising money for Y it. yo establecí la fecha y empecé a juntar And the el people dinero, just weren't giving. pero la gente no estaba dando para este viaje. And then I looked at the ticket prices rose, and they rose really high. Y entonces miré el precio de los pasajes y se había disparado. Tickets that normally cost about $800, Los pasajes que normalmente cuestan $800 $4,000. estaban a $4,000. And you know what? I quit that trip. Y pues hasta ahí llegó el plan de I ese said, this viaje. is not supposed to happen. Y dije, no, esto no, And no then se I supone found que va a out why. suceder. Y después me di cuenta por qué. It was Holy Week. Porque era Semana Santa. Do you know what Holy Week is like in Rome? ¿Ustedes saben cómo es la Semana Santa en Roma? People have come from all over the world. Va gente de todo el mundo. It's insane. Es de locos. Nobody's going to, they're going to be distracted. La gente iba a estar distraída. You're not going to get lost people to come to your meetings. Uno no iba a lograr que gente They're all que no fuera salvo they're all fueran a gonna las go look at the reuniones. Pope. No, todos estaban ocupados viendo al Papa. So see, it was just I missed it. No, yo me equivoqué. That's what I'm saying. Eso es lo que les quiero I'm saying decir. God will always provide, Dios siempre va a proveer. but sometimes we do dumb things. Pero nosotros a veces hacemos And cosas so God tontas. gives us the wisdom to say, you know, you ought to shut this one down and book it for a different time. Y entonces pues Dios nos da la sabiduría y dice, no, esta no es la época para ir. Right? I will say this to you that are just beginners. Les voy a decir esto a ustedes que apenas están The empezando. best ways I know to start out in missions La mejor manera que yo conozco para empezar en las and misiones, going overseas para ir a otros países, is to go with someone else. es ir con alguien más. Go with someone that's going, Ve con alguien que ya va a ir, like Pastor Anna, como por ejemplo Pastor someone Ana, else o con that alguien you know más that is que going tú on a conoces. trip to minister in some other country. Ve con alguien más que ya va a ir a otro país a ministrar. Because they're going to know what kind of help they need. Porque esa persona ya sabe qué tipo de ayuda es la que And they're going to necesita. send you to do that. Y ellos te van a enviar a hacer eso. If I remember right, Erica, when you went this last summer to Vallarta, you went to the youth, right? Si yo recuerdo bien, Erika, la última vez que fuiste a Puerto Vallarta, this is fuiste con los something you have a jóvenes. gift you can do. Porque esto es algo para lo que tú tienes un talento. And I'm sure people saw that. They Y said, estoy "Oh, segura que la Erica gente will vio be good. She'll eso. do that. She'll Y be good." dijeron, Erika sería muy You know? buena para So, eso. these people are going to know what you can do. Entonces, estas personas van a saber So go and do it. de qué manera es que tú puedes And be ayudar. Entonces, ve y happy. hazlo. Y And- disfrútalo. You know, sometimes we get the fancy jobs and sometimes we don't. Y algunas veces nos tocan los trabajos que se ven muy bonitos y otras veces no. You know, in Germany, I'm supposed to go and teach a course on faith. Ahora, para este viaje en Alemania se supone que voy a dar una clase sobre la fe. It's not my favorite thing I'd rather do, honestly. No, es mi tema favorito, les digo la verdad. But it's what they need. Pero eso es lo que ellos necesitan. So when they said, well, we want you to go teach on faith, come Entonces, here and cuando teach on me faith. dijeron, necesitamos que vengas y nos enseñes I was respecto like, a la fe, don't you want me to teach on this or that? Things I'm really yo estaba pensando, good pero at? ¿no prefieres que mejor enseñe de esto o del otro? Esas And otras they cosas said, en las que no, soy muy bueno. no, we need somebody to teach on faith. Pero me dijeron, no, necesitamos que alguien nos enseñe sobre And they la said, fe. your friends in France said you could teach on anything. Y me dijeron, tus amigos de Francia dijeron que tú podías enseñar cualquier cosa. So I said, yes, I can. Entonces dije, claro que sí puedo. Yes, I can. I'll Claro come que teach on sí. faith. Yo puedo enseñar sobre la fe. You know, somebody asks you to do something Cuando alguien te pide que hagas algo that you think is hard, que tú piensas que es difícil, just say, yes, I can. nada más dices, claro que sí puedo hacerlo. If your leadership believes that you can do something, well, at least have as much confidence in yourself as they do. Si los que son líderes tuyos creen que puedes hacer algo, por lo menos confía en ti tanto como ellos confían en ti. Amen? Amén. Oh, I've had to jump out there and do some things that were scary. Ay, algunas veces me ha tocado hacer cosas que me dieron miedo. Okay, some years ago, maybe Hace- 15 years, 20 De years pronto ago, hace 15, 20 años. all the places that I'd gone on the mission field were very primitive countries. Para esa época, todos los sitios a los que yo había ido como misionero eran países muy primitivos. I was comfortable with like natives and stuff Yo me sentía muy cómodo trabajando con indígenas. because, you know, they don't have the same fashions. Porque pues ellos no tienen las mismas modas. You don't have to be,
you know, you don't have to be cool around them. No es que tú tengas que ser la persona más sofisticada cuando estás con ellos. They're natives. They have their own cool of their own stuff. Ellos tienen su propio estilo, su propia manera. So I felt comfortable just going to be myself. Entonces yo me sentía muy cómodo de ir con ellos, ser yo mismo. And then Y entonces I found this opportunity to go to Estonia. resultó una oportunidad para ir a Estonia. Estonia is a former Soviet Union. Estonia es uno de los países que hacía parte de la Unión Soviética. They are Europeans. Hacen parte de Europa. I think this was in 1991. Esto fue en And they 1991. had just come from out of the Soviet Union. Y ellos habían acabado de separarse de la Unión Soviética. And I thought that would be exciting and fun to do, and I felt like God wanted me to do Y it. yo pensé sí que eso sería algo muy emocionante y me sentí guiado por Dios para So hacerlo. I was being brought in to evangelize. Entonces la idea era que yo fuera a evangelizar. And when I got there, Y cuando yo llegué allá, all the people looked like me. toda la gente se veía como And yo they had sort of the same fashions. y todos teníamos el mismo They were estilo kind of like me. y todos eran así como And yo. I felt a little more shy. Y entonces me sentí tímido. And then they set up the people that brought me in set up this particular meeting. Y las personas que me habían invitado a este viaje organizaron una reunión. They said, we're going to put you outside on the steps of this theater Y entonces me dijeron, afuera de este teatro te vamos a poner ahí, with the big, speaker system and everything. con unas bocinas grandes. And you're going to be right in the middle of downtown Tallinn, Estonia. Y tú vas a estar en el medio vas a estar en el centro de la ciudad. And I want to tell you, I Y did quiero not decirles- like this idea. Esa idea no me gustó. I don't even know this about me, Yo ni siquiera sabía eso de but mí. I do not enjoy street preaching. Pero a mí no me gusta predicar en las calles. I'm just not like that. Yo no soy así. And I had mental images of these crazy guys, Y yo tenía la imagen mental de esos predicadores locos holding up a sign saying the end of the world is coming. con un aviso diciendo el fin del mundo ya viene. Repent, you dirty dog. Arrepiéntete, perro I sucio. thought, I don't want to get up there Y yo on that pensaba, no. street in the middle of En town. en la calle, en medio del centro. And all these Estonians are going to go, oh, what a crazy guy. It's a Y crazy toda la guy. gente de allá va a pensar que, ay, este loco. But this is what they wanted me to do. Pero eso era lo que ellos querían que yo So I hiciera. said, yes, I can. Y entonces yo dije, claro que puedo hacerlo. And then I got up there to do it that day. Y entonces ya llegué ahí a hacerlo ese día. And first they had some singers. Y entonces primero tenían unos And the cantantes. singers were singing to bring a crowd in. Y entonces ellos están ahí And the cantando para crowds atraer a were la really gente. coming in. Y de verdad se estaba juntando And I mucha looked gente. down there. Y entonces yo And los there were miré. like Russian soldiers Y ahí había como soldados and rusos Russian Navy guys. y rusos que están en la naval. And they had those big round hats like that. Y con esos sombreros Some of redondos the guys grandes. pulled up in their military jeeps and stuff. Y llegó personal militar en sus carros militares And then también. there were all these people gathering Y around. entonces había todo ese montón de gente ahí. And I thought, oh, these people are cool. Y yo pensé, ay, no, pues esta gente me And gusta. I'm going to look like a fool getting up there and say, Jesus is coming. Y me voy a ver muy tonto si me paro allá y digo, Jesús viene. I didn't want to do it. Yo no quería hacerlo. The pastor kept looking at me. Y el pastor nada más se quedaba The viéndome. singers were singing. Los cantantes estaban And cantando. he'd say, are you ready? Y me están preguntando, ¿ya estás And I'd say, listo? no, another song. Y yo decía, no, otra canción, otra canción. And then they'd say, now? Y entonces después me preguntaban, Better sing another ahora song. sí. Better No, sing another otra song. canción, otra canción. The Lord finally spoke to me. Hasta que el Señor me habló. Oh, I got to tell you something I prayed. Tengo que decirles cómo fue que oré. Do you remember how when Jesus knew he was going to be crucified? I'm sorry. You remember the night Jesus knew he was going to be Sí, sí crucified? recuerdan la noche cuando Jesús sabía que ya iba a ser crucificado. And he prayed, Lord, if there's any way, let this cup pass from me. Y él oró, Señor, pasa de mí esta copa. Yes, I prayed that. Sí, yo oré así como Jesús oró. I said, God, if there's any way to gracefully get out of this, please. Dice, Señor, si hay manera de que me salga de esta, por favor. I'm just telling you, it sounds silly, but I was so Les estoy intimidated. diciendo, puede que suene muy tonto, pero me sentí tan intimidado. But finally I realized Pero ya por fin me di cuenta this was not God's will. de que esa no era la voluntad de Dios. It was not for Me me. di cuenta que no era He la was voluntad not de going to let Dios. this cup pass. Que Dios no me iba a sacar de esa. So I stood up on the inside Entonces por dentro me paré firme and I said to myself, y me dije a mí mismo, yes, sí, I can do this. yo puedo hacer esto. I don't know if you have this expression in Spanish. No sé But si it'll tengan make esta expresión sense. en español. I turned around
Y me to di the la vuelta pastor, and I said, well, okay, con el pastor y le dije, muy bien, let's do this. vamos a hacerlo. Are we going to fish or cut bait? Can you say that? I'm sorry. Are we going to fish or cut bait? ¿Vamos a pescar o a cortar carnada? See? It isn't good in Spanish, is it? No. But most of y'all speak English, you know what I said. Pero bueno, la mayoría de ustedes entienden inglés, ustedes saben qué fue lo que él dijo. And so I just decided, I changed. I Entonces said, ya me decidí, yes, I can do cambié this. y dije, And sí I lo got puedo up hacer. there, and this is Entonces, the way it is, y'all. así es como fue esto. It can seem so scary, Puede que parezca muy but intimidante, as soon as you open your mouth pero tan pronto tú abres la and boca say 2 words, y digas 2 palabras, it's easy. ya es Do you fácil. find this to be true? I find this to be true. ¿Ha sido cierto para ti? I got up there Yo me paré ahí and I said, hello, everybody. y les dije, hola a todos. I said, I've always wanted to go to the former Soviet Union. Y les dije, yo siempre quise ir a la que era antes la Unión And then I Soviética. was myself. Y ya, y fui yo mismo. And I just said, here's why I came. Y les dije, por esto, And I told them my testimony. la razón how I por la got que saved. estoy aquí es esta, y les conté mi testimonio, And it just went from there. y de ahí seguí. You know, and I just want to say, Y nada más quiero at the decirles very end, que al final, when we had people bow their heads, cuando la gente to inclinó see sus people rostros, raise their hands and get saved, ver que la gente levantaba sus manos y eran salvos, and then you think, if I hadn't opened my mouth, entonces tú piensas, si yo no hubiera that abierto mi person boca, would be going to hell. esa persona habría ido a I dar al mean, it makes it infierno. worth it. Lo hace que todo valga la pena. And not only that, their life would probably stay hell, because a lot of people's lives are like hell. Y no solamente eso, sino que ellos habrían seguido viviendo vidas horribles. But going to that country, I Pero- was able to get somebody saved. Pero cuando yo fui a ese país, pude ser usado para que alguien fuera salvo And to find the Jesus that I have found. y para que esas personas encontraran al Jesús a quien yo he This is encontrado. what makes it worth it to do Por esto this. es que vale la pena. This is what makes it worth it Por esto es que vale la pena to go to another country, ir a otro país, to share the gospel, compartir el evangelio in whatever way you can. de cualquier manera que tú lo puedas hacer. You get to help somebody. Tú logras ayudar a alguien. You get to be part of changing somebody's life. Tú eres parte del cambio en la vida de You alguien. know, I've been doing this a lot of years now, Yo he estado haciendo esto por muchos años and I've seen a lot of people get saved. y he visto cómo mucha gente ha sido salva. And I look back, Y yo pienso and I think my life makes a difference. y me doy cuenta de que mi vida ha hecho una diferencia. Your life makes a difference. Tu vida también hace una And diferencia. God's going to use you to help people Y Dios te va a ayudar a usar para ayudar a la in gente all kinds of ways. de muchísimas maneras. Sometimes to get saved, Algunas veces para que la gente sea sometimes salva, to just help them with a problem, algunas veces simplemente para que les ayudes con un to problema, speak a word in season to him who is weary. hablar una palabra en el momento justo para aquella persona que está cargada. Amen? Amén. But there are practices involved. Pero hay cosas prácticas. Sometimes you got to get creative in ways to get there. Algunas veces necesitas ser creativo para encontrar maneras para ir allá. And you know, sometimes people just raise money in whatever way they put it into savings. Algunas veces la gente pide dinero y simplemente la pone en una cuenta de When I ahorros. first went to the Amazon, La primera vez que yo fui a la selva del Amazonas, I did not know exactly how to raise money, yo no sabía cómo hacer para juntar dinero. but I knew a lot of pastors of a lot of churches. Pero yo conocí a muchos pastores en muchas iglesias. So Entonces, I sent a letter to each one of them yo le envié una carta a cada uno de and ellos called each one of them y los llamé a cada uno de ellos and said, y les dije, if you could give me $50 a month for the next 3 months, si tú me puedes dar $50 al mes por los siguientes 3 meses, I could raise enough money to do this. podré juntar suficiente dinero para hacer este viaje. I never heard of anybody doing it that way. Yo nunca había oído de nadie que lo hiciera así. If you could sell $50 a month for 3 months, I can do this. Nunca había oído de alguien que hubiera usado esa estrategia. But Si puedes amazingly- sembrar $50 al mes por 3 meses. Amazingly, many of them did it. Y mucha gente lo hizo. And we not only raised enough money to go, Y no solamente juntamos suficiente dinero we para ir, raised enough money sino que juntamos suficiente dinero to bring 300 pastors and leaders para que 300 pastores y líderes from the jungle churches de las iglesias que están ahí en la selva, and jungle way back on the rivers de los pueblitos que están por los ríos, to one place, para que todos ellos pudieran venir a un lugar, feed them, alimentarlos,
give them a place to stay at darles night, un lugar para que se and to quedaran keep them for a week's worth of meetings, y para que ellos pudieran estar ahí durante toda una and then semana send them back home. y luego que regresaran a sus It's casas. amazing stuff God can do. Dios puede hacer cosas Right. asombrosas. I did not expect, Yo no Yeah. esperaba eso, but God provided. pero Dios Where God proveyó guides- para eso. Where God guides, He'll provide, Donde Dios guía, Él Amen. provee. Amén. and He'll give you the way to get there, Y Él te va a dar la manera para llegar allá, so you can help somebody. para que tú puedas ayudar a alguien. Amen. Amén. Amen. Amén. Now my clock, my clock, reloj, En mi reloj says dice it's 11:56. que son las 11:56. So that means now we get to eat lunch, right? Quiere decir que ahora ya podemos comer, ¿sí? Sí, verdad. Let's take a break. Vamos a How long? tomarnos How un break long? entonces. How long? 15 minutos. What time is it? 12? Yeah, 15, 20 Vamos a minutes. tomarnos un break de 15, Muy 20 bien. minutos. Okay, muy bien. Entonces, regresamos a las 12:15, 12:10, 12:15. We're getting ahead.